hermosa comunidad financiera, pues estamos nuevamente en este su podcast, No eres tú, dinero soy yo. Y pues bueno, ya saben, en este podcast escuchamos y atendemos algunas situaciones que han vivido otras personas justo en torno al dinero, en esa parte en donde no es el dinero, sino somos nosotros, sobre las decisiones que hemos tomado al respecto del dinero y lo que gira en torno al dinero. Y el día de hoy, siempre les he dicho que traigo grandes invitados, y por qué no, el día de hoy tengo con ustedes a Arturo Cárdenas González. Él es psicoterapeuta familiar de la corriente sistémica que me acompaña desde Quintana Roo. Bienvenido, Arturo, a este espacio de No eres tu dinero, soy yo. Hola, Connie, muchas gracias. Gusto estar contigo. Gracias, Arturo. Pues bueno, Arturo lo conocí a través de su esposa, de Avivi, que también ya estuvo con nosotros en el podcast. Y pues dentro de esas relaciones que vamos haciendo virtuales ahora con esta nueva normalidad ya, pues conocí a Arturo y pues el día de hoy él nos va a platicar justo qué es lo que ha tenido en esas historias del dinero, en donde no ha sido el dinero, sino ha sido justo esas decisiones que ha tomado muy seguramente en torno y en relación al dinero. Entonces, pues platícanos, Arturo, vamos a darle inicio. Bueno, yo creo, ahora sí que voy a decir como en la terapia, todo empezó cuando estando alguna vez en la preparatoria, el maestro de psicología que admiraba mucho, decía, es que explicando la teoría de la motivación, decía, es que realmente nosotros no necesitamos gran cosa para vivir, nosotros podemos vivir con la suficiencia, pero somos que muy deseamos y eso nos cancha. Pues a mí se me quedó muy grabado eso, ¿no? La cuestión de la suficiencia, ¿no? Y dije, pues sí, cierto. Y y aparte, bueno, creo que hay un elemento de que en la familia pues, nos enseñaron o nos guiaron por la línea de la educación, donde pues, tú haces tu educación y consigues un trabajo y tienes una familia feliz y todo el asunto, ¿no? Pero la educación es como que el fuerte. Y no hubo tanto ese estímulo de la cuestión de hacer negocio. Mi papá lo reconoció algunos años antes de morir, dice, esa fue una situación que aquí nosotros no pensamos en negocio, ¿no? Y entonces, y bueno, yo creo que crecí en una familia de clase media, donde mi papá tuvo buenas oportunidades, donde nosotros durante los primeros 10 años de mi vida estábamos en una empresa que le pagaba la casa a mi papá, que le pagaba los servicios, ¿no? Y vivíamos muy bien porque pues, la casa está al lado de la fábrica, entonces mi papá podía ir a hacer las revisiones y durante mucho tiempo pues, no hubo ninguna sensación de carencia, ¿no? No. De hecho, prácticamente las cuestiones de carencia nunca aparecieron hasta que me tocó salir al campo laboral, ¿no? Así Y en es. el campo laboral, pues es cuando ya te vas dando cuenta de que no es tan fácil ganar dinero y pues también, o sea, cuando te crees que todavía estás verde, que todavía no puedes aspirar a mucho, y como te digo, con mis ideas de suficiencia, pues con lo básico y como vivía con mis papás, pues todavía no pago renta, pues con que tenga para mi gasolina, para mis diversiones de fin de semana, la voy haciendo bien. Así es, pero fíjate qué interesante ahorita lo que manejas, porque creo que hay justo esta parte generacional en donde, digo, los millennials hoy en día, pues ya sabemos que ellos piensan ya en cuestiones de inversión, en cuestiones de emprendimiento, ya incluso las redes sociales les hacen ser influencers, ganar dinero, algo que en nuestros tiempos, digo, aunque se escuche así, pero en nuestros tiempos no era así, o sea, la educación, como bien decías, la educación era, ¿sabes qué? Tengo una carrera y y de ahí vete al mundo laboral y friégale, ¿sí? Entonces, como que esa parte de la mentalidad que fuimos creciendo, no es la mentalidad de hoy, ¿estás de acuerdo? Sí, es otra. Ha cambiado muchísimo. Y más sin en cambio tú decías, pues vivíamos bien dentro de lo normal que podríamos decirse dentro de la clase media, y tampoco veíamos como esa, y digo veíamos porque en mi caso también me cuento, ¿no? En un momento dado no veía yo como esa manera de buscar alternativas, de tener otro negocio, pues para tener más ingresos, ¿no? Sino justo lo que era mi entorno, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, qué interesante es esta parte de lo que nos
educan y lo que tiene que ver con nuestras creencias. Pero adicional a esa parte, por decir, ¿en qué momento te das cuenta que pues no nada más era tener lo suficiente para vivir, sino que puedes hacer algo más? Pues mira, yo creo que esa fue una situación de una parte pues, difícil de mi historia de vida, porque eh, te digo, mientras no pagas renta, la vida fluye bien rico, ¿no? Y obviamente la familia mexicana, yo que he dicho, nosotros como mexicanos tenemos esa cuestión de, mijos, mientras tengan a su papá o a su mamá, no les va a faltar nada, ¿no? O los que te dicen, para qué te mudas a este otro lugar a pagar una renta y perder el dinero? Quédate aquí, ¿no? O en todo caso, pues mejor vénganse a vivir aquí en el cuarto, ahí le hacemos el espacio y todo el asunto. O sea, esa es una lógica de la gran familia mexicana, todos juntos, los domingos, hermanos, primos, todo. Entonces, mientras no pagas renta es maravilloso, ¿no? Y yo durante mucho tiempo, yo viví en esas comodidades, ¿no? Incluso ya cuando me caso, eh, mi inseguridad, por ejemplo, mi inseguridad en mi capacidad de mantener, eso fue algo que pues, me definía. Yo le decía a la que fue mi primera esposa, le dije, y no creas que yo te voy a mantener, ¿eh? ¿No? Entre los dos vamos a sacar adelante las cosas. O sea, yo no soy ese príncipe valiente que va a rescatar, ¿no? Al contrario, tú eres profesionista y entre los dos lo hacemos. Y para mí, por ejemplo, esa fue la única forma o la primera forma de salir de casa, de rentar, o sea, de tener un espacio juntando lo que ella ganaba con lo que yo ganaba. Porque de otra forma, yo lo veía, o sea, yo realmente no me explico, bueno, no, sí me explico, pero yo nunca me pude ver a la altura de mi padre en lo que él consiguió, ¿no? Y en la forma en que fue ascendiendo y cómo él pudo crear a una familia de 5 hijos y darles un buen nivel de vida, ¿no? Y que incluso en los años en donde él ya empezó a tener dificultad con ser contratado, ¿no? Y que mi mamá entró al quite y mi mamá empezó a trabajar, ¿no? O sea, la familia, los papás nunca nos dieron muestras de que había dificultades para el dinero, ¿no? Entonces, pero ya entendíamos, yo empecé a entender cuando mi papá estaba ya en el margen, pues que de los 50 años, ya me di cuenta de que a cierta edad ya no es fácil tener que te contraten, ¿no? Puedes tener mucha experiencia, pero pues no tienes asegurado el futuro. Entonces sí, son varias cosas y yo durante pues, ¿qué será? 15 años después de casarme, pues la viví en un nivel de limitación muy seria, ¿no? ¿No? Y una que pues llevo pocos años superándolo, ¿no? Sin embargo, qué padre es cuando puedes vivir por tu cuenta. Por ejemplo, mis papás también decían eso, de que no era buena idea rentar, ¿no? Pero yo rentar es como que la posibilidad de tener un espacio donde si no te gusta te mueves, ¿no? A diferencia de comprar una casa, ¿no? Me acuerdo que de repente en algún momento había la oportunidad de comprar el departamento que le habían vendido a mi hermana en Tultitlán. Y yo dije, yo no quiero atarme a una casa en un lugar donde ya estamos muy saturados y muy lejos, ¿no? Entonces, para mí, curiosamente, era más atractivo y ha sido más atractivo rentar que tener una casa, porque rentar, pues te mueves, ¿no? Y siempre vas a encontrar, pues, diferentes posibilidades, desde casas muy modestas, a probablemente algunas buenas oportunidades en cierta periferia y salir adelante con lo que tienes, ¿no? Entonces, para mí sí, ese ha sido un aspecto difícil. Bueno, con mi esposa lo platicamos. Yo reconozco que uno de mis defectos mayores es la tacañería, ¿no? Y la tacañería como un miedo a la falta de provisión. O sea, no como un avaro de que junta y no lo da, sino al contrario, una persona de que se ha acostumbrado a vivir con poco y que junta y de que ahorra y de que dice, pues sí, se puede comer, yo puedo mantenerme ganando, no sé, 500 pesos a la semana y con eso me sale para
pues para mi renta, desayuno un platanito con agua, como unos frijolitos, un atuncito y 3 pedos de tortillas y ya la hice, ¿no? O sea, y ese creo que fue una característica que sí me alejó mucho y me dejó en una zona de confort, ¿no? No, y fíjate qué interesante lo que dices, una zona de confort, y creo que a veces es justo lo que a muchos nos ha pasado para ya no dar ese paso de incluso poder emprender algo nuevo o algo diferente. Te digo, los millennials hoy en día, digo, traen una mentalidad muy diferente y ellos realmente van por ese paso hacia adelante, algo que a nosotros en nuestra generación no se dio, ¿sí? Pero como bien dices, es una cuestión de esa parte de la suficiencia que tuvimos en casa, ¿sí? Y la otra parte es ese detalle de que muchas veces crecimos con esa parte de sentirnos culpables de poder hacer incluso más que nuestros padres, Sí. ¿sí? Porque decías, bueno, ¿cómo voy yo a ganar más que mi papá? Cuando al final también creo que, bueno, tiene que ver un poquito con esa parte de la mentalidad, porque para ello nos dieron las herramientas, ¿estás de acuerdo? Sí, Nos dieron el sí, estudio, nos dieron muchas cosas. pero fíjate, ahorita parece que estoy echando la culpa a mis papás, pero en ese nivel de confort, por lo menos a mí no hubo una guía de cómo ganar, o sea, de cuánto es el dinero que necesitas para ganar, ¿no? O sea, cuando yo leí Padre Rico, Padre Pobre, pues sí, me quedó claro muchas cosas, ¿no? Y justamente es eso, los padres pobres o clase medieros, pues hay que chambearle duro y pues si eres bueno te van a contratar, ¿no? Pero por lo mismo yo te podía decir, pues, ¿cuál era un buen sueldo para mí? Pues para mí un buen sueldo era ese, el que me daba para lo mínimo que yo necesitaba. Vuelvo a mi mentalidad de suficiencia, ¿no? Y déjame decirte que realmente no lo sufrí. Lo sufrí cuando ya tienes responsabilidades y tienes que cubrirlas y ya no es fácil, ¿no? Ahí es cuando sí pesa. Lo sufres cuando, pues, en Año Nuevo, en Navidad y en Reyes, tu hijo quiere regalo, quiere gastos y no tienes para eso, ¿no? Y que obviamente empieza a ser un abismo entre la pareja si la pareja no está alineada en la misma ideología, ¿no? Sí, así es. Y tiene mucho que ver justo con esos patrones que traemos y esas conductas que tenemos, porque además son docentes diferentes, ¿estás de acuerdo? Entonces, Sí, cada quien claro. trae sus propias ideas, ideologías, creencias de sus propios patrones y conductas que tienen. Entonces, ya cuando se juntan dos, híjole, hacer como Mm, que ese match es un poquito complicado, ¿no? Digo, tú lo has claro, de vivir claro. más. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, es el otro punto. O sea, yo obviamente durante mucho tiempo me he identificado como una gente de clase media, ¿no? Incluso viviendo en la zona de Naucalpan, lo que haya, el concepto de los satelucos, ¿no? Gente de clase media de cierto nivel económico, que no son ricos, pero pues tampoco es gente que está en una situación precaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me sentía bien, pero ya cuando tuve la oportunidad de elegir personas con las cuales vincularme, pues tú sí necesitas gente que tenga un nivel de estilo de vida semejante al tuyo, porque aunque puede ser más cómodo apegarte o vincularte con gente de niveles menores, te quedas así como que no, o sea, es diferente, ¿no? Porque para ellos a lo mejor ya no es tanto el disfrute como hay que chambearle todo el tiempo para sacar el pan, ¿no? Y es otro nivel, entonces es una cuestión fuerte, ¿no? Donde pues la vida, la experiencia te va mostrando que sí, que no y que es lo apropiado, ¿no? Así es, así es. Y esa parte me encanta porque creo que a veces es justo donde si no entendemos que la parte de la educación financiera no tiene que ver tanto con esa cuestión de ganar demasiado dinero, sino justo el dinero que ganas, cómo administrarlo, cómo Ujú. organizarlo para que realmente puedas tener el nivel de vida que quieras, ¿sí? Dentro del el ámbito en el que tú estás,
Y adicional, digo, considerando esa parte, como tú bien dices, si me siento una persona de clase media, pues voy a vivir en ese nivel de clase media, ¿no? Y voy a buscar que las gentes que estén alrededor mío, pues estén dentro de esa clase media para yo estar bien y seguir dentro de esa parte, ¿no? Pero creo que sí, tiene mucho que ver esa parte de la educación que nos dieron y justo de la educación financiera que no tenemos, de esa educación financiera que no nos dan en razón de no solamente conformarnos con un trabajo que, como tú bien decías, llegada a cierta edad, ya no ves para dónde, aun cuando tengas toda la experiencia y todo el expertise en el área, pero la edad limita, ¿sí? Y desafortunadamente, pues es una situación que se ve, o sea, no es algo que dices, ay, es de ahorita, o sea, incluso hoy en día, ¿no? Sigue siendo una cuestión de la limitante. Luego a veces buscan gente muy experimentada, pero pues con un sueldo muy bajo, o gente que quiere ganar un sueldo bajo, pero no tiene ese nivel de experiencia. Entonces, como que sigue siendo incongruente esa parte, ¿no? Pero Sí, por no, esa parte que no incluso, tenemos. fíjate, cuando he estado en peores momentos de falta de trabajo, me acuerdo que algún día hice mi solicitud para un Oxxo, ¿no? Y pues me dijo, no, pues es que tú estás, pues toda tu formación, no, pues es mucho, ¿no? Entonces sí, si vas a pedir menos, porque pues tienes lo menos para poder, pues tienes que borrar ciertas partes de tu historia y hacer como que si eres un donadie, porque tampoco te dan esa oportunidad. Así es, sí, 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 la verdad es que a veces suele pasar que no nos dan esas oportunidades, ¿no? O que aunque se quisiera, no se pueden hacer, ¿no? O no se pueden presentar. O como bien dijiste, agarras y de plumazo le das una borrada a mucha parte de tu historia, pero va a llegar el momento en que aun cuando lo hayas borrado, pues esa esencia que eres tú, pues ahí va a estar presente, ¿no? Sí, Y por más sí, sí. que quieras, no te vas a poder adaptar al medio. Ujú. Así de sencillo, ¿no? Entonces, digamos que dentro de esta parte que has descubierto de suficiencia y que tiene que ver un poquito con esa cuestión de la mentalidad, ¿qué es lo que podrías tú recomendarnos a las personas que nos están oyendo, y que bueno, nos están viendo, porque recuerden suscribirse al canal de YouTube, por favor? ¿Qué es lo que nos podrías recomendar como para salir de ese patrón? Yo creo que es eso, revisar tus creencias, ¿no? Y revisar pues, lo que tú crees. Primero, el cómo aprendiste que son las cosas y que deben ser las cosas, ¿no? Y darte cuenta de que hay ciertas, como yo te decía, ciertas conversaciones, ciertos prejuicios o pensamientos limitados que tienes que necesitas ajustarlos, ¿no? Y justamente te digo, yo sé que pues, el dinero hay que trabajarlo, ¿no? O sea, y probablemente, digo, también lecturas que he tenido donde hay que abrirle a la posibilidad de que el dinero no es malo, por ejemplo, como nos han enseñado, de que yo no quiero ser un cerdo capitalista, ¿no? Mejor pobre como honrado, sino, no, al llevarse bien con el dinero, ¿no? Y ver que el dinero no resuelve la vida, pero sí saca de muchos apuros y sí permite mantener bien las cosas. Este, mm, digo, eso es muy importante, tus creencias, dónde aprendiste, ¿no? De dónde, o sea, y lo que aprendiste no te tiene que definir porque ya eres un adulto, entonces tú te tienes que redefinir, ¿no? Y tienes que ser capaz de desaprender o aprender lo necesario, pero sí avanzar para el nivel que tú quieres, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante. Yo te puedo decir que a mí algo que me ayudó mucho o me ha ayudado mucho es, pues también mi fe, ¿no? Porque cuando yo conocí a mi primera esposa, ella era cristiana y a mí me sorprendía cómo decía, Dios proveerá, Dios proveerá. Entonces, había una confianza que ella tenía, obviamente apoyada en su fe, que yo no tenía, ¿no? Porque en primer lugar mi fe pues, era muy endeble, muy católica, con todo respeto, ¿no? Y en segundo lugar, pues yo creía que pues dependía de mí, ¿no? Y como yo tenía una sensación de autosuficiencia, yo no me sentía capaz, ¿no? Y esto de que pues sí, yo soy bueno, o sea, sí me gusta lo que hago, soy bueno, pero tampoco tengo que cobrar. Y para mí fue una pelea, ¿no? O sea, esto de una profesión como la mía, pues sí, se vive bien,
Digo, si te vas a, o sea, si quieres vivir muy bien, pues pon tu consultorio en las zonas de alto poder económico y te va bien, ¿no? Pero hay mucha gente de bajo nivel que también lo necesita, ¿no? Entonces es como que ese dilema, hacer lo correcto o hacer lo mejor para mí. Entonces, para mí la fe me ha ayudado mucho a tener confianza, ¿no? Y hace un año más o menos, me acuerdo que una compañera de la iglesia decía, es que tener miedo a la falta de provisión es no confiar en Dios. Y pácatelas. O sea, dije, yo estoy trabajando por ser un creyente, ¿no? Y sí es cierto, no estoy, no me estoy sintiendo en esa confianza, ¿no? Y a partir de eso, digo, retomo y estoy reprogramando mucho mi mente, ¿no? Eh, Creo que también me ha servido un poco la idea de, y eso creo que también mi papá lo decía, pues no pongas todos los huevos en una misma canasta, ¿no? Hay que buscar diferentes fuentes, ¿no? Obviamente, en la primaria, y creo que nuestros papás nos enseñaron el ahorro, ¿no? Así es. ¿No? Pero pues es un ahorro pues, de poco a poquito, ¿no? Las cartillas o planillas de Ajá, sellos que estaban en los 70s, por ejemplo, ¿no? No así era es. mucho, pero ya te daba para sacar tu cuenta de ahorros, ¿no? Entonces creo que también es eso, algo que también lo he aprendido es, tienes que tener en cuenta lo que ganas y cómo lo gastas, ¿no? Para que te des, o sea, para que empieces a ser consciente, primero de que sí se puede, pero también de pues, dónde se distribuyen los gastos apropiados y los inadecuados. Y creo que también hay que aprender mucho, pues hay que aprender a manejar el dinero, a llevarse bien el dinero, a administrar el dinero. De hecho, por ahí alguna vez, hace poco escuché un tema que para mí fue novedoso y creo que es muy parecido a lo que tú haces. Ellos le llaman la terapia financiera, ¿no? Y Ujú. si hace falta como que esa revisión, como le hacemos los terapeutas, los psicólogos, bueno, ¿cuáles son las creencias que te están impidiendo alcanzar y cuál es esa revisión? Creo que sí necesitamos darnos la oportunidad de ver de ver, pues de aprender a manejar el dinero, principalmente, ¿no? Así es, así es. Y fíjate que me encanta mucho lo que dices, reaprender, porque creo que justo también es esa parte de cuestionar esas creencias que nosotros tenemos y saber si son o no verdaderas, ¿sí? Ujú. Porque lo que tú decías, el dinero es malo, el dinero hace a las personas malos, pero ¿qué tan cierto es eso? ¿Sí? ¿Qué tan Sí, cierto no, es que no. realmente el dinero es malo? ¿Qué tan cierto es que el dinero hace a las personas malas, no? Entonces, creo que eso me encantó que dices, esa parte de reaprender, esa parte de saber llevarse bien con el dinero. La verdad es que tener esa relación buena con el dinero es impresionante. Yo pongo como un pequeño ejemplito y yo creo que quizás en esa parte de la terapia tú me podrás decir si no, es como cuando las parejas están en conflicto y entonces llega el esposo a Ujú. la casa y la esposa no está de buenas, ¿no? Y oye, ¿qué tienes? No, pues nada. Y entre esa falta de comunicación dice el esposo, bueno, pues entonces me voy, ¿no? Si aquí no me quieren, pues muy seguramente allá afuera voy a encontrar al amigo, a la amiga o al vecino que con el cual voy a llegar a platicar y me retiro. Pues lo mismo Sí. digo yo que pasa con el dinero. Si el dinero llega y no lo tratas bien, el dinero va a decir, ah, bueno, no me quieres, me voy. Ujú. Yo hago esa analogía, ¿no? Entonces es justo eso que dijiste, tener una buena relación con el dinero y creo que eso es lo que nos puede ayudar muchísimo para hoy en día tener una situación diferente en nuestra parte financiera. Y sí, como bien dices, la terapia es muy buena y en todos los sentidos. O sea, en la parte Sí. familiar, en la parte personal y por supuesto en la parte financiera, porque pues es la que nos pega aquí en el bolsillo y es la que luego a veces hace que la personal se tambalee y ni decir de la familiar, ¿no? Entonces, pues Sí. muchas, muchas, muchas gracias, Arturo. La verdad es que te lo agradezco muchísimo. Creo que ha sido un tema muy bonito. La última parte me encantó porque tiene mucho que ver justo con esta parte de las creencias y de cómo podemos nosotros trabajarlas. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde, qué redes sociales tienes? Instagram, Face, la gente que le pudiera interesar tu trabajo, ¿dónde te encuentras? Bueno, en Facebook y en Instagram estamos junto a mi esposa y yo en GEM40, GEM40, este, más.
En Instagram también tengo mi cuenta personal como Carden Arthur, ¿no? Donde también ahí pueden ver pues, parte de lo que hacemos, ¿no? Y bueno, pues prácticamente, ¿no? Ahí estamos. En Instagram puedes buscar como Carden Arthur o Gen40 y en Facebook también, Arturo Cárdenas, Gen40. Estamos Perfecto. para órdenes. No, pues gracias Arturo. Ya saben, radioescuchas y amigos de YouTube que ven este programa del podcast No Eres Tú, Dinero Soy Yo, pues si les interesa tener alguna terapia en cuestión familiar, pues aquí está Arturo con su esposa Divi y creo que los pueden atender perfectamente bien. Y bueno, pues hoy en día la tecnología nos permite que pueda ser virtual. Entonces, no importa que estén en Guatemala, o estén en Veracruz, ustedes estén en Quintana Roo, creo que se puede prestar a esta parte. Pues gracias y recuerden amigos, sean felices porque felicidad se vive con F de finanzas. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Bye, bye. Hasta luego.